Principios y claves para la interpretación bíblica. Segunda parte. Lo que vamos a estar viendo ahora es por qué se generan divisiones doctrinales. Intentaremos brevemente dilucidar por qué hay distintas religiones, por qué hay distintas denominaciones, incluso dentro de la gran comunidad cristiana, de aquellos que siguen a Cristo. En Efesios 4:13 leemos que el deseo de Dios es que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios quiere es que todos tengamos una misma fe y un mismo conocimiento, así que no puede ser la voluntad de Dios que existan un montón de religiones y denominaciones con distinta forma de fe o con distinto conocimiento o entendimiento de lo que dicen las Escrituras. Evidentemente, no es la voluntad de Dios que existan divisiones doctrinales. No es la voluntad de Dios que existan diferentes denominaciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué se generan esas divisiones? ¿Por qué hay tantas religiones y denominaciones? ¿Por qué hay tantos maestros cristianos con prestigio, con estudio, con años ministrando y que difieren tanto en sus prédicas y enseñanzas? ¿Por qué no están de acuerdo entre sí ni siquiera los eruditos de la Biblia o los teólogos con años de estudio? ¿Por qué no están de acuerdo entre sí ni siquiera ministros de una misma denominación incluso? Lo primero a tener en mente es cuál fue el deseo de Dios desde el principio. Cuando Dios creó la tierra, Él creó al ser humano, a Adán y Eva, con la intención de que se multipliquen y así tener una gran familia con la cual se relacionara en amor. Se relacionen en amor unos con otros y se relacionen en amor las personas con Dios. Esa fue la intención original de Dios, una relación de amor con el ser humano. La intención de Dios no era crear distintas denominaciones, no era crear divisiones, no era que el ser humano se ande peleando o discutiendo sobre si hay que bautizarse en agua o no, sobre si hay que diezmar o no, o sobre un montón de cosas y sobre la cual se generan divisiones doctrinales en el día de hoy. El deseo de Dios, principalmente, es la relación íntima entre una persona y Él, y entre una persona y los demás creyentes. Y esto es específicamente lo que intenta atacar primero el adversario de Dios, el diablo. El diablo principalmente busca cortar la relación entre Dios y el ser humano, y entre el ser humano y otros seres humanos. ¿Por qué? Porque él quiere destruir la obra de Dios, porque él quiere destruir el propósito de Dios, porque él quiere arruinar todo lo que Dios quiere hacer. Y lamentablemente ha tenido gran éxito en separar a las personas de Dios y también a las personas de otras personas, separar a los hermanos en Cristo. Esto lo ha hecho de distintas maneras, pero dentro del cristianismo específicamente ha logrado dividir a los cristianos a través de introducir errores y diferencias doctrinales, y así separar a cristianos de otros cristianos tan solo porque difieren en la forma de creer o de interpretar distintos pasajes de la Biblia. En 1 Corintios 12, del 13 al 31, podemos ver que Dios formó un cuerpo con todos y cada uno de los cristianos que ha creído en Cristo como Señor. Cristo es la cabeza y cada cristiano es un miembro vital y único de ese cuerpo. Todos sabemos que la mejor manera de que funcione nuestro cuerpo físico es que sus miembros estén perfectamente unidos, sanos y que sigan las órdenes de la cabeza. Del mismo modo, la mejor manera de que el cuerpo de Cristo funcione es que sus miembros estén unidos entre sí, que estén sanos físicamente, mentalmente y emocionalmente, y que todos estén haciendo la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Mientras mejor funcione el cuerpo en general, más rápido y con más eficiencia se hará la obra de Dios. Es por eso que el diablo, quien se opone al plan de Dios, desea que el cuerpo no funcione adecuadamente y trabaja para separarlo de Cristo, para separarnos unos de otros y para enfermarnos en toda forma posible.
Por esta causa es muy importante la investigación bíblica, porque mientras más conozcamos la verdad de Dios y más la pongamos por obra, más alineados vamos a poder estar con la voluntad de Dios y más unidos vamos a poder estar unos con otros. Hay muchos motivos por los cuales los cristianos están divididos. Entre esos motivos está la misma soberbia, egoísmo o dureza de corazón de muchos cristianos, de muchos falsos cristianos también, que buscan usar la palabra de Dios para sus propios beneficios, por dinero, por gloria propia, por ser reconocidos, pero incluso entre cristianos sinceros que aman a Dios hay divisiones, y uno de los principales motivos de esa división es que utilizan distintas normas o sistemas para interpretar las Escrituras. Y algunos ni siquiera siguen una norma o sistema para interpretarla. Pero recordemos que la Biblia fue inspirada por Dios, así que no deberíamos nunca tomarla arbitrariamente, como si fueran palabras que cada uno puede interpretar a su manera, sino como las palabras que transmiten el mensaje de Dios para la humanidad. Dios es el autor de la Biblia, así que deberíamos tratarla con el respeto que merece. Es así que, ¿por qué se generan divisiones doctrinales? Pueden haber distintas causas, pero estudiar la Biblia es importante para ir de a poco eliminando esas divisiones doctrinales e ir logrando una unidad en la fe y una unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, que es la voluntad de Dios expresada en Efesios 4. En las siguientes partes de esta serie sobre principios y claves para la interpretación bíblica, vamos a empezar a ver qué factores y qué principios tenemos que usar para poder acercarnos a una mejor interpretación de las Escrituras de Dios.